Buen día, profe. Buen día, profe. ¿Cómo están? Tengo un problemita para conectarme, pero a ver, espérame un cachito. No tengo habilita la cámara. ¿Cómo le fue con el práctico? Bien, profe. Bien, buenísimo. Ya me cuentan entonces. Profe, yo me quedé con una duda en el problema 7. No sé si se lo puede plantear. Dale. Ya vemos, ya abro el práctico. Ahí está. El problema 7. Un ion con carga igual a la de un protón y masa 2 más se mueve en un campo magnético de 6 Tesla con velocidad c. Hace un esquema y calcula el valor, dirección y sentido de la fuerza que actúa inicialmente sobre el ion cuando éste se mueve. Tengo una duda con el inciso B. En una dirección que forma con el campo magnético un ángulo de 30 grados. O sea que la velocidad ahí está en el espacio, por decirlo en R3. Sí, o sea, vos tenés, claro, porque primero te dice que se mueve paralelo al campo, ¿no es cierto? Sí, Después te dice que se mueve en una dirección que forma con el campo magnético un ángulo de 30 grados, ¿sí? ¿con respecto a qué eje sería? Y te da el eje del Al, del- campo. al que yo le ponga el campo magnético. Sí, pues no te dicen qué es, en cuál está, ¿no? No, no te dicen cuál está. Lo elegís vos. Claro, y ¿Sí? por ejemplo, si yo ya calculé la fuerza magnética Bien, y ahora me pide que calcule el radio de la hélice descrita, bien. ahí no tengo que ocupar en este caso la componente que me produce el desplazamiento a lo largo de la hélice. No, vos usás la componente que es perpendicular al campo nada más. Vos vas a tener 30 grados, vos tenés una componente que es paralela al campo y una componente que es perpendicular al campo, ¿no es cierto? Entonces, la componente que es perpendicular la usás para calcular el radio de la hélice. Sí, el radio ya lo calculé. Bien, la otra componente lo que hace es que se desplace sobre ese mismo eje en el que está el campo. Y ahora el desplazamiento, ¿cómo sería? El desplazamiento en la dirección del campo después de completar 3 vueltas. Y bueno, lo que tenés que hacer es ahí, si te dicen que dio 3 vueltas, ¿vos qué vas a hacer para poder sacar la distancia que recorrió en esas 3 vueltas? ¿Por qué? Porque vos tenés en una vuelta, el periodo es lo que se va a desplazar en una vuelta, ¿no es cierto? A ver si tenés el tiempo. Vamos a Sí. tener bien, entonces vos podés hacer, o sea, 3 vueltas van a ser 3 periodos, ahí ya tenés el tiempo. Ah, bien, y ahí ya ocupo una ecuación cinemática. Exactamente. Bien, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno. ¿Algo más? Bueno, si no, les consulto yo a ver. Vamos a ver lo siguiente. En el problema, quiero que ustedes me den una idea de cómo resolvieron el problema 5. Algunos, a ver, ya les pongo ahí para que compartan ustedes la pantalla si quieren. Bueno, cualquiera puede compartir la pantalla. El problema 5, ¿cómo lo resolvieron? Y si no lo resolvieron, lo planteemos ahora.
Mientras tanto, paso lista. Lucas Paz está. Sí, profe. Bien. Lucas Corso. Sí, profe. Acá estoy. Facundo Quiroga. Sí, profe, estoy. Ezequiel Facundo, ¿cuánto era el apellido? Que te veo aquí, Ezequiel Facundo. Presente, Arias. Arias, bien. Sabrina Barneche. Dejó habilitado acá y se fue. A Martín sí lo veo. Sabrina, ¿estás? ¿No estás? Bien. Fabio Palacio lo veo. Alderete Vázquez. ¿Está? Ahí está, bien. ¿Qué? Facundo Estopiñán. Agus. Iris Acá Florencia. presente, profe. Bueno. Claudio Arroyo. Presente, Magdalena. profe. Nicolás Cuellar. Sí, profe, presente. Bien. Luciano Díaz. Camila Arancibia. Al final no me habilitan las cámaras. Sí, profe. Presente, profe. El 28 es la fecha del parcial, ¿no? Ya se lo avisaron. ¿Sí? Ese día tienen que tener habilitada cámaras y micrófonos. Así que tienen que tener la posibilidad. Si no tienen la cámara, vamos a empezar un poquito antes para que pasemos lista. Una vez que pasemos lista, si no se los ve, no van a poder rendir. Así que Palacios, Magdalena Gallo, Cristian, Lucila Ávila, Josué Mamaní. ¿Qué pasa que no habilitan? A ver, ¿están, no están, están presentes, no están presentes? Valverde, Arroyo, Rivera, Quiroga, Lamas. Bueno, cuéntame, ¿cómo resolvieron el problema 5 del práctico? Bueno, Sabrina. Uy, no me levanto decente, no entiendo qué significa no me levanto decente. ¿Nos podés aclarar, por favor? ¿No? ¿Qué significa? Que no te has maquillado, no te has peinado, que se te lavó la cara. No importa, el tema es que participemos. Bueno. ¿Quién resolvió el 5? ¿Nadie? ¿Lucas? Sí, profe, pero no sé si estará bien planteado. No importa eso, veamos. ¿Te animas a compartir? ¿Lo tenés en la máquina o le podés sacar una fotito y lo compartimos ahí en el Zoom? Y lo discutimos. Bueno, Dale. Bueno. ¿Vieron el ciclotrón? No. ¿Sí o no? Más o menos. El selector de velocidades. Profe, está largo el TP anterior. Espera un toque. ¿Cuál está largo, Martín? El de corriente eléctrica. O sea, ya vamos terminando, pero está largo. Está largo, profe, de verdad. Bueno, pues no se queden porque falta poco ya, ¿eh? No, sí, este fin de clave. Bueno. Miren que todavía nos falta ver fuerza en conductores, que eso lo vamos a ver el martes. Pero bueno, lo que es el ciclotrón, el selector de velocidades, lo tienen desarrollado completo en la teoría. Cualquier cosa me preguntan, pero véanlo, si no, no usamos el tiempo de acá. En el libro lo pueden ver, también está desarrollado.
Si lo buscan en internet hay unas imágenes y unos videitos bastante interesantes que lo pueden ver. Ojo, fíjense la fuente, no vayan a ver, qué sé yo, lo hago más fácil.com, qué sé yo, una cosa por el estilo. Busquen que la fuente sea algo seria, busquen una universidad o busquen. De todas maneras, ustedes en la plataforma de la universidad tienen para bajar los libros, tienen para leer los libros. No sé si se dieron cuenta de eso. Bueno, a ver, Lucas, ¿pudiste? Sí, profe, ahí lo pasé al grupo para que ¿Pasaste? si usted lo puede compartir y ahí A puedo ver, explicar. dame un cachito, dame un cachito. Bueno, ¿qué más me pueden comentar al respecto? De los prácticos, alguna duda de algo que tengan, que quieran que veamos, de lo que vimos de la clase pasada, de la teoría. Va, la teoría ya la vieron ustedes, digamos, de lo que vimos en la introducción. Bueno, ahí mientras carga. Bueno, de lo de la clase pasada, ¿qué dudas les quedó? ¿O no les quedó ninguna duda? ¿Se entiende bien cuando aparece una fuerza magnética? Sí, sí, Bueno, profe. repasemos un poquito. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que haya una fuerza magnética? Tiene Que que haya una haber- velocidad que no esté, digamos, que la carga no esté en reposo. Esa es una. Sí, ¿qué más? tiene que haber Que un la campo partícula magnético. no se mueva en la dirección del campo magnético. Bien. ¿Qué más? ¿Qué, cuando vamos a hablar de esa fuerza, qué podemos decir de esa fuerza? Es perpendicular respecto al vector velocidad, ¿Al vector velocidad o a qué otra cosa? al campo. Al plano que forma el vector velocidad con el campo, ¿no es cierto? Ah, Y depende del signo de la carga. Bien, depende del signo de la carga para ver el sentido de la fuerza, ¿verdad? Sí. Bien. Bien. A ver, veamos. Vamos a ver cómo lo planteó Lucas. En el problema 5, si alguno lo tiene ahí a mano, ¿me puede recordar lo que decía el enunciado, por favor? un El protón, problema, decía profe, un protón que se desplaza 1,20 kilómetros por segundo Bien, entra a un campo magnético uniforme bien, viajando en forma perpendicular al campo. El bien, mismo sale del campo magnético en una dirección que es perpendicular con respecto a su dirección original, según la figura. bien, Dicho protón recorre una distancia de 1,18 centímetros mientras está en el campo. Y el bien, primer inciso pedía cuál es la magnitud del campo magnético. bien, bien, bien. A ver, piénsenlo un poquito y me dicen.
La distancia que les dan que recorrer, les están dando la distancia, la longitud de ese arco, ¿verdad? De circunferencia. ¿Sí? Del arco, ¿se ve la manito ahí, no es cierto? Bueno, entonces le están dando la longitud de ese arco. O sea que si les están dando la longitud de ese arco, ¿qué puedo obtener con eso? El radio de la El circunferencia. perímetro. Bien, el perímetro, con ese perímetro puedo obtener el radio también. O sea, bien. O sea, para mí, ¿qué necesitaría yo? El dato del radio, porque lo que me están pidiendo es que obtenga el valor del campo que hace que esto que venía así ingrese a ese campo y se desvíe para acá. ¿Sí? Bien. Si la carga esta es posible, porque es un protón, si ese protón viene e ingresa acá, ¿está bien dibujado esto? ¿La fuerza lo haría que haga esto? Es lo primero que tendríamos que chequear. Tenemos ese esquema. Según nuestra regla de la mano derecha, ¿eso está bien? Sí, Sí, ¿verdad? La fuerza, cuando esto ingresa acá, la fuerza ¿para dónde iría? Para allá. Acá estaría para acá y acá para acá y así. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá lo pasaste a la velocidad a metros por segundo. El radio, ¿dónde calculaste? Ah, acá está el cálculo del radio. Bien, chequen después los valores. Ya tenemos la carga, la velocidad, el campo, la masa. El campo no lo tenemos, eso en la incógnita. La masa, la velocidad y el radio. O sea que de acá despejamos y obtenemos el valor del campo magnético. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Está bien? ¿Seguro para todos? Bueno. Pasemos al inciso B. En el inciso B, ¿qué les pedía? ¿Alguno que lea, por favor? y al salir del campo magnético ingresa a una zona donde se encuentre presente un campo eléctrico Bien, que detiene a este protón en 3 segundos. ¿Cuál es el ajá, valor de dicho campo? bien. O sea, fíjense ustedes, al salir de este campo, al salir de acá, tiene que ingresar a una zona de campo magnético que lo detiene en 3 segundos. O sea, lo que dibujó Lucas acá, este sentido de campo eléctrico, la dirección y sentido. ¿Están de acuerdo con él o les parece que hay un error ahí? Lo A mí amplío está un bien. poquito más. Ahí está. Aquí está el protón que viene, entra a esta zona de campo magnético, se desvía, y él puso que acá hay un campo eléctrico que tiene esta dirección y tiene este sentido, contrario a la velocidad de ese protón. ¿Está bien lo que hizo? Para mí Creo sí. que sí. Sí. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, esto es positivo, va hacia acá, el campo, ¿hacia dónde apuntan las líneas de campo? Sentido contrario. Bueno, pero acá supuestamente acá tengo un positivo y acá tengo un negativo, ¿no es cierto? Entonces, si esto es positivo, de este lado se repele, de este lado se atrae, está bien. Entonces vos tomás que en 3 segundos la velocidad final tiene que ser 0. Entonces vas de acá, velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, y de acá sacás, el tiempo lo tenés como dato, la velocidad inicial la tenés, que es con la que sale acá, ¿sí? Bien. Igualas acá y despejas el campo. ¿Por qué? Porque la aceleración la despeja de acá porque aparece una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica la relaciona con el campo eléctrico, ¿sí? Y despeja el valor del campo. ¿Están de acuerdo todos con eso? Bien. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, sigamos. Inciso C. ¿Qué te pedían el inciso C?
Que realice un Realizar- esquema completo de la situación. Bien. Un esquema completo. ¿Y qué dice acá? Leamos lo que puso Lucas. Después de El, haberse inci- el inciso Bien. C que lo dejé arriba, profe, con el B, Ah, sí, nada sí, más pedía que diagrame y después el inciso D pedía que explique bien. qué sucedería después de un tiempo cuando se Este es detiene la... el esquema. Bien, perfecto. Este es el esquema. Está perfecto. Este es el esquema. Bueno, y el inciso D te pedía que expliques qué sucedía un tiempo después de haberse detenido. ¿Así es? Sí, Bien. sí, Y vos escribiste acá, después de haberse detenido el protón, si dejamos pasar un tiempo nuevamente, el protón vuelve a tomar una velocidad y una aceleración, pero con sentidos contrarios. Es decir, comienza a moverse por el mismo recorrido, pero en sentido contrario. Y no sé qué dice acá. En este caso dice que la velocidad es la misma que cuando salió del campo magnético, por lo que el recorrido a través de D es el mismo. ¿Están de acuerdo todos con eso o no? Chicos, a ver, vamos a ver qué dicen acá en el chat. Sí, profe. Sí, ajá. Todos están de acuerdo con Lucas. ¿Alguno que objete lo que dijo Lucas ahí? Aunque sea por hacer la contra. ¿Nadie? No, profe, está mal lo que dijo Lucas. Ah, bueno, justificame. Mal. Se tiene que ir para el otro lado. Porque está mal. Tiene que salir ¿Alguien para más? la derecha. ¿Qué cosa? A ver, ¿quién está hablando? Yo, Facu Quiroga, cuando vuelve no tendría que salir para la derecha. Para la derecha. Bueno, a ver, analicemos primero. Esto venía así, pasó por acá, la velocidad que tiene acá, la rapidez, o sea, o la magnitud de la velocidad es la misma que la que tenía acá cuando sale por acá, ¿verdad? Se va hasta acá, se detiene. Cuando se detiene, por el efecto del campo, por el efecto de esa fuerza eléctrica, se acelera ahora hacia acá. ¿Con qué velocidad ingresaría acá? ¿Qué es el valor de la rapidez o qué intensidad de esa velocidad tendría cuando ingresa por acá? ¿Sería la misma con la que salió? La magnitud de la velocidad estoy preguntando. sí, ¿Es la en misma? este caso sería la misma. Es la misma. Ustedes fíjense que el tiempo este que le tomó en frenarse, el mismo tiempo que le toma en acelerarse hasta acá, entonces tiene que tener la misma velocidad. Ahora, esta carga es positiva, ingresa al campo. Apliquemos la regla de la mano derecha. ¿Esto se tiene que mover hacia la izquierda o se tiene que mover hacia la derecha? Hacia la Hacia la derecha. derecha, sí, Hacia la derecha. O sea que esto, en lugar de salir por acá, por donde vino, se va por acá. sí, ahí me ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Buenísimo. No es para que le copien el ejercicio, no, es para que lo resuelvan. Tranquilo, profe, yo estoy haciendo el TP7, el TP corriente. No, pero no lo estoy retando, o sea, lo que me refiero, obviamente, cópienlo, si lo tienen que copiar, además, que tómenle una imagen, lo que quieran, pero ¿qué es lo que pasa? Después, no se queden con que ya está resuelto, resuélvanlo ustedes para que despejen todas las dudas que le aparezcan ahí. A ver, yo les voy a plantear otra situación. Las del práctico están bastante sencillas, a ver si alguno está un poquito más... Bien. Bueno.
Veamos el problema. A ver. Veamos el problema 9. ¿Puedo dejar de compartir, chicos, ya o lo dejo todavía? Martín. ¿Estás resolviendo el práctico anterior o te estás concentrando en la clase de hoy? Las dos cosas. No, bueno, pero no se puede así, pues. Bueno, veamos. El problema 9. ¿Alguien lo planteó? Profe, igual somos 44. O sea, Está bien, no sí, soy ya el sé. único. No, está bien, tenés razón, discúlpame, no te lo dije con ánimo de ofensa, sino te dije para que aproveche el tiempo. No me malinterpretes. Y lo bueno que vos por lo menos pusiste la cámara en todas las clases. Acá, después el resto, nadie. El único que lo tengo con asistencia perfecta es a vos, el resto no. A ver, vamos a hacer al azar. Elegiste a alguien hagamos así para que, elegiste a alguien de acá de la plataforma cualquiera, el que vos quieras, elegí a alguien para que nos comente cómo podríamos plantear el problema 9. A ver, cuál iba a ser mi víctima. Usted diga una letra y yo elijo. Nada, que vos quieras, no importa, el que vos quieras, no importa la letra, pues te puedo decir, qué sé yo, cualquiera. Elegí el que vos quieras, así. Así tate ti. Sí, cualquiera. Lucila Ávila. ¿Dónde anda Lucila? Lucila, ¿estás Lucila? Profe, queda re choto, o sea, yo como que... ¿Por qué? Acá está, sí está, yo, profe, dice. A ver, Lucila, contame. Habilita el micrófono, ¿podés, Lucila? No importa la pantalla, habilita el micrófono. Profe, Bien, a ver, contame. A ver, si esto es para que uno se enoje, no se enoje, pues si lo elige, no lo elige. El tema es que trabajemos todos, yo quiero saber hasta dónde llegaron. ¿Vos tenés idea cómo plantearlo el problema 9, Lucila? no lo vi al problema 9. No lo viste. ¿Alguno del práctico que vos quieras que charlemos? No empecé el práctico, estaba con la teoría. Estás con la teoría. Bueno, ¿te animás a que lo planteemos juntos al problema 9? Sí. Bien, buenísimo. Yo voy a compartir la pantalla y vos me vas indicando cómo podríamos ir resolviendo esto, ¿sí? Y el resto colabora, ayuda a su compañera, ¿no? Así trabajamos todos. Bueno. Necesito que alguien lea el enunciado de ese práctico. Un electrón entra con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo en un campo eléctrico uniforme creado por dos placas planas justo por un punto equidistante a ambas placas. El campo está dirigido hacia abajo. Dibuje la trayectoria del electrón. El electrón entra a una zona. A ver, ustedes díganme si dibujan bien, si era así o no. En base a lo que escuché.
Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se escucha? Sí, profe. Supongamos que la separación en estas placas le llamemos D. Entra por punto equidistante, o sea que esto sería D sobre 2. ¿Les da el valor de la separación de las placas? Dos centímetros. ¿Les da la magnitud del campo? 2 centímetros, no, profe. Es el largo. 2 centímetros. Ah, 2 centímetros es esto. Ah, bien. 2 centímetros. ¿Y la separación? 1 centímetro. 1 centímetro. Bien, 1 centímetro. Bien. ¿El campo, la magnitud del campo se los da como dato? No, profe. Solo la magnitud. velocidad. ¿La velocidad sí? Sí, ¿Cuánto les da de velocidad? 3 por 10 a la 5 ¿Qué cosa? metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Bien. A ver. La masa del electrón la saben y la carga del electrón la saben, ¿verdad? Bueno. Sí. Veamos. A ver, Lucila me va a ayudar un cachito. ¿Estás, Lucila, ahí? Sí, profe. Bien. Contame, primero. Este electrón, que tiene carga negativa, viene desplazándose por acá. Llega acá. El primer inciso, esto viene con una cierta velocidad V. El primer inciso dice, ¿cuál sería la trayectoria de ese electrón? Si el electrón llega, el electrón que venía viajando por acá, si llega a esta zona que tiene un campo eléctrico, ¿qué hará ese electrón? ¿Qué Y el experimentará? campo eléctrico le va a afectar la trayectoria. Bien, ¿y para dónde crees vos que se movería esto? Para abajo, pero después habría una fuerza de repulsión porque la placa de abajo es negativa. ¿Pero por qué para abajo? O sea, esto viene así. Esto, si no estuviese ese campo, seguiría, estamos despreciando la fuerza gravitatoria. Esto pasaría así derechito si no hubiese campo, ¿verdad? Pero yo llego acá, y acá aparece, por el efecto del campo, aparece una fuerza eléctrica, ¿sí? Esta placa es positiva, esta placa negativa. ¿Para dónde se moverá entonces? Veamos de nuevo. Para arriba. Para arriba. O sea que esto, en definitiva, hará una trayectoria que será como una parábola. O sea, puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, o qué sé yo, tal vez puede ser así. Eso va a depender de las diferentes magnitudes que tenga el juego yo acá, ¿verdad? Es más, hasta tal vez si es tan fuerte el campo, puede ser que esto haga así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos conmigo ahí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, bien. O sea, eso sería el inciso A. ¿Qué trayectoria realizará el electrón? Inciso A, ustedes hacen un esquema y explican, bueno, debido a que hay un campo eléctrico, sobre el electrón aparece una fuerza eléctrica que hará que su trayectoria se desvíe, pudiendo ser esta, o esta, o esta, o esta, o esta. Va a depender de las magnitudes que estén en juego ahí, ¿sí? Profe, tenía una duda respecto de eso. ¿Qué pasaría si la velocidad fuera más grande? Nada, que no. Seguir siendo la misma trayectoria. Si la velocidad sí, seguiría siendo la misma trayectoria, pero todavía no. Obviamente que no sabemos cuánto es el valor del campo. No nos dieron, ¿no es cierto?, como dato. Ahora, si no nos dieron el valor del campo, yo no sé qué magnitud de campo tengo. Como puede ser que incluso, si el campo es muy débil, por más que la velocidad no sea tan alta, tal vez esto pase así, recién acá se desvía un poquito. O sea, va a haber una fuerza eléctrica, va a haber un efecto de una fuerza eléctrica, y esto se va a ir desviando, ¿sí? O por ahí, si el campo es demasiado grande, esto haga, y es como que se quede pegado directamente para allá. Eso Profe, va a si nos depender. si nos dieran el campo, ¿hay forma de saber exactamente la trayectoria del electrón? Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. En el inciso B, ¿qué les pide?
Calcula la intensidad del campo para que el electrón salga justo por el borde superior derecho de la lámina, sabiendo que la distancia a la que se encuentra las placas es de 1 centímetro y el largo es de 2 centímetros. Bien, o sea, lo que les están pidiendo ahora, y ahí con esto vas a responder la pregunta que me hiciste recién. Chicas, bueno, ustedes tienen una placa acá y tienen la otra placa acá. ¿Sí? Esta placa es positiva, esta placa es negativa. ¿A qué se asemeja estas dos placas que yo tengo acá? ¿A qué les hace recordar? Para que ya repasemos un poquito. A un capacitor. Bien. Entonces, fíjense ustedes, acá les están diciendo lo siguiente. Quieren que ese electrón que ingresa por acá, con cierta velocidad, se desvíe y salga justo por este borde así. ¿Se entiende? Encuentre la magnitud del campo para que el electrón que venía viajando así, ingresando al campo se desvíe y salga justo por este borde. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podríamos obrar ahí? A ver, Lucila, yo la perdí, o no la perdí. ¿Está por ahí, Lucila? Sí. Bueno, a ver, Lucila, ¿vos qué se te ocurre que podríamos hacer acá? Ojo, todos aporten, no yo te digo a vos como para poner un nombre, pero todos tenemos que trabajar juntos en esto. Porque no voy a estar yo para ayudarles cuando estén en el parcial. Así que bueno, a ver, veamos. ¿Cómo lo plantearían a esto? Yo tengo esta distancia, es 0,5 centímetros. Y tengo esta distancia de acá a acá, que son 2 centímetros. ¿Sí? Bien. Cuéntenme, ¿qué harían? Acá. Esto venía con cierta velocidad constante, ¿no? Y va a sufrir una aceleración porque se le va a aplicar una fuerza que se forma con el Bien. campo. Bien. Supongamos que esto podríamos hacer una representación así, podríamos poner y x, ¿verdad? Para poner algunas coordenadas para llevar. O sea, yo tengo una velocidad en x. Y esto sufre una velocidad, una aceleración, en el sentido de las y, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, ¿qué podríamos plantear acá? El campo igual a fuerza sobre carga. El campo sí. Pero aparte de eso, ¿qué necesitas? Porque vos tenés que encontrar el valor del campo, pero a ver, veamos. El campo va a ser fuerza sobre carga. ¿Sí? Bien. ¿Tengo la carga? ¿La carga es dato para mí? Sí. Sí. Es la carga del electrón. ¿Sí? Bien, ya tengo la carga. Ahora necesito la fuerza. ¿Tengo el valor de la fuerza? ¿La fuerza la tengo como dato? Sería igual a masa por aceleración. Masa por aceleración. Bien, esta es una fuerza eléctrica que va a ser igual a esa masa por esa aceleración. La masa la tengo, ¿verdad? Es la masa del electrón. La masa del electrón. Tengo la masa del electrón. Bien. Ahora, ¿la aceleración la tengo? No. No. Tendría que encontrar la aceleración. ¿Cómo podría ser eso? Profe, la aceleración en X es 0, ¿que no? En X es 0, sí. Perfecto. Entonces podría plantear la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme para el desplazamiento en X, utilizando Ajá, a ver. la posición inicial y final. A ver. Claro, y Decime. averiguamos el tiempo. Y con el tiempo encontrás la aceleración en la ecuación de movimiento rectilíneo Bien, uniformemente está bien, me acelerado. parece perfecto. Me parece perfecto. Ustedes me dicen cómo hacer.
Bien. Voy a tomar otra hoja acá para que... Bien. Está perfecto lo que me dijeron. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Qué podemos plantear primero? El X final. El X final. Bien. O sea, yo tengo X final va a ser igual a quién? A un X inicial, ¿sí? El X inicial lo podemos poner que es 0, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué Sí. más me faltaría? Más la velocidad por el tiempo. Más D por T. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí. El X inicial es 0 para mí. La velocidad la tengo. Es dato. Ujú. Es dato, perfecto. El X final lo tengo, que son 10 centímetros. Eso lo tiene que pasar a metros. O sea que de acá puedo obtener ¿qué cosa? El tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien, profe. de ahí determinamos el tiempo. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor, con ese tiempo? Ahora planteamos la ecuación en I. En I. ¿Cómo planteamos esa ecuación? ¿Cómo planteamos esa ecuación en I? El I0 0. más la velocidad en I por T Velocidad en I. Velocidad inicial en I por T, ¿sí? más un medio Más un medio de la aceleración por T. ¿Por T o por T cuadrado? T cuadrado. T cuadrado. T cuadrado. T cuadrado. La I inicial es 0. Este inicial es 0. Ujú. Ajá. La velocidad y la posición inicial en de I. No, la posición inicial. ¿La posición inicial también es 0? No, Sí, no la es podemos tomar como 0 también y que al final sea 0,5. Ajá. Entonces esto lo podemos tomar como 0. Ajá. Y el I final van a ser esos 0,5, ¿no es cierto? Centímetros. Sí. Bien. Y de acá ya sacamos el tiempo. Profe, pero aquí dice que el electrón está justo en un punto equidista entre ambas placas. Claro, acá, fíjate. Está acá te dice que la distancia que hay entre esta placa y esta placa es de 1 centímetro. Y pasa justo un punto que es equidista, o sea, tiene la misma distancia de acá a acá que de acá a acá, o sea que de acá a acá hay 0,5. ¿Entiendes Claro, eso? sí. Entonces usted lo que hace es tomar ahí el 0,0 en Acá lo el pongo el 0, electrón. exactamente, sí, 0,0 podría ser ahí. Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces, acá, De ahí se despeja la aceleración, digamos. acá despejamos la aceleración. Acá despejamos la aceleración. Sí. Bien. ¿Están de acuerdo todos con esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea, que yo puedo obtener el tiempo primero, porque tengo el tiempo que va a demorar en ir de acá a acá, es el mismo tiempo que va a demorar en ir desde acá hasta acá. Es así, ¿no es cierto? Bien, o sea que está bien lo que hicimos para obtener el valor del tiempo. Ese es el mismo tiempo que yo aplico acá para encontrar la aceleración. ¿Sí?
Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué hago con esa aceleración? Me voy a esta expresión, que es igual a esta fuerza eléctrica, que es igual a ¿quién? Al campo de la carga. ¿Es así? Y ahí yo ya puedo obtener el valor del campo. Exacto. Bien. Eso sería el inciso B. ¿Hay algún inciso? ¿Hay algún otro inciso? ¿Hay un inciso C? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Se entendió esto, no es cierto? ¿Sí? Bueno. Ahora yo les hago el siguiente planteo. Tengo una carga positiva que viene viajando con una cierta velocidad. Viene viajando con una cierta velocidad, con la Q, una cierta velocidad, y de repente ingresa a una zona donde hay un campo magnético así. ¿Sí? Ahora vamos mostrando así. Bien. ¿Qué le pasará a esa partícula? Ustedes me explican qué pasaría ahí. Viene una partícula positiva, entra acá. La fuerza se desplazaría para la derecha. Digamos, la fuerza O sea que esto le entra de acá, apuntaría para la derecha. haría una cosa así. Bien. Supongamos que sale acá justo. Y cuando llega ahí, ingresa a una zona que tiene un campo magnético así. ¿Qué le pasará ahí? Esto es B también, ¿no? Esto es B. ¿Qué pasará ahí? Salió de ese campo, se va para abajo. O sea, haría una cosa así. Supongamos que esto sigue. El campo sigue. Y supongamos que este otro campo sigue acá. O sea, esto, veamos, haría así. Y volvería a entrar acá. Y cuando entre acá, ¿qué haría? De nuevo hacia abajo. De nuevo hacia abajo. Haría esto así. Y después entraría de nuevo acá y de nuevo así. ¿Sí? Corra la hoja. Perdón. Haría una cosa así, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo tendría que ser un campo con el otro si yo quiero? Supónganse que ese sea un protón. A ver, espérenme un segundito. A ver, espérenme. ¿Qué necesito? Ahora sí, perdón, estaba hablando. Bueno, ahora, supongamos lo siguiente, que esto que tengo acá sea un protón, o sea, ya saben la masa, ya saben la carga, y quiero que ustedes me digan qué relación tendría que haber entre el campo, este B que está en rojo y este B que está en negro, para que el radio que me describe en este campo sea el doble del que me describe en este campo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la pregunta? No, no entendí bien. ¿Repetí, profe? Supongamos que este sea un protón.
Ya saben la masa, ya saben la carga. ¿El campo negro tiene que ser el doble de grande? Yo quiero, veamos, yo quiero que pase esto. Que esto haga así, hago una cosa así, cuando entre acá sea así, así. O sea, este radio le llamemos 1 y este le llamemos radio 2, que tengo acá, que R1 sea igual a 2 veces R2. ¿Cómo tendría que ser? Este le llamemos B2 y este le llamemos B1. ¿Cómo tendría que ser las relaciones entre estos campos? 2 en 1. Sí, va a ser el doble 1, pero ¿cuál con respecto a cuál? El B2 tiene que ser más grande. El B2 tiene que ser más grande, ¿están todos de acuerdo? Sí, el B2 tiene que ser más grande. Sí, completamente. Bueno, ahora, ¿vieron qué sucede con una partícula que ingresa a una zona donde hay un campo magnético y un campo eléctrico y no se desvía? ¿Vieron el selector de velocidades o no? Sí, No. profe. No, bueno, se los dejo para que lo vean y lo Algo, profe. porque si necesito que eso sí lo veanlo, por favor. Bueno, a ver. Quiero que vamos al práctico a ver si. Profe, en el selector de velocidades, las fuerzas se anulan, la fuerza eléctrica y la fuerza del campo Sí, la magnético. fuerza magnética y la fuerza eléctrica se anulan. ¿Sí? Y por eso puede ir aumentando la velocidad. No, no aumenta la velocidad, sigue con la misma velocidad. O sea, hay una zona. Vos tenés una cosa así. Tenemos placas. ¿Sí? Yo lanzo una partícula con cierta velocidad por acá. Y dentro de esta zona hay un campo eléctrico y un campo magnético. Si yo igualo la fuerza eléctrica a la fuerza magnética, en cada punto, esa partícula que tiene una determinada velocidad va a pasar derechito, sin desviarse. Porque hay otras que se van a desviar y van a chocar contra alguna de las paredes. Entonces, yo con eso puedo seleccionar, hago una selección de la partícula que yo quiero que pase. Tiene que tener cierta masa y cierta velocidad. En realidad hay una relación entre la carga y la masa para que pase derechito, ¿sí? Porque yo lanzo todas a la misma velocidad y hay una relación entre carga y masa para que esa partícula pase a donde yo quiero, ¿sí? Por eso yo quiero que ustedes lo vean en la teoría. Si quieren hacer... Si yo igualo la fuerza magnética a la fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica, ¿cómo la calculaba? El campo y la carga. La carga. Bien. ¿Y la fuerza magnética? La carga, la velocidad y el campo. La carga, la velocidad del campo. La carga sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Entonces, las cargas, yo puedo simplificar las cargas y me queda que el campo eléctrico va a ser igual a ¿quién? La velocidad por el campo. La velocidad por el campo magnético. O sea que esa velocidad va a ser el campo eléctrico sobre el campo magnético, ¿verdad? Bien, fíjense que para esa velocidad, para una partícula que tiene una velocidad que entra a una zona donde la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético es igual a esa velocidad con la que ingresa, esa partícula no se desviará, pasará derecho por esa zona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. A ver, dale, comparto. ¿Alguno llegó a leerlo o a verlo? ¿O nadie? Sí, yo lo estaba leyendo recién. Por eso. Yo sí lo vi el video. A ver. Les decía, yo tengo una placa.
que tiene un campo magnético. ¿Sí? Yo tengo unas partículas que vienen con cierta velocidad, una cierta carga, pongamos positiva, negativa. Esto ingresa por acá. Si esto ingresa por acá hay un campo magnético, ¿qué le pasará? Va a sufrir una fuerza magnética. Una fuerza magnética y esto por lo tanto se desviará para acá, sí, ¿verdad? Sí. Esto positivo, campo. Bien. Yo acá, a estas placas, ¿qué pasa si coloco, si esta placa es positiva y esta es negativa? ¿Hay un campo eléctrico ahí? Sí. Que será así. Ese será el campo eléctrico. O sea que si esto viene por acá, hay un campo magnético que intenta llevarlo hacia acá, pero a su vez hay un campo eléctrico y hay una fuerza que va en este sentido. ¿Verdad? Ahora, dependiendo de cómo sea la magnitud del campo eléctrico, de cómo sea el campo, puede ser que esto se venga para acá, o se vaya para allá, o haga una cosa medio rara y termine chocando en algún lugar. Esto tiene una cierta rendija acá, por donde yo ingreso la carga, y tiene otra rendija acá, por donde sale la carga. Después llegamos a lo que es el espectrógrafo de masa. ¿Sí? Eso lo vieron, los que están haciendo, los que hacen química seguro lo vieron. Entonces, fíjense ustedes, hay una particularidad en donde cuando ingresa alguna partícula, alguna carga con cierta velocidad, yo puedo decir que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética. Por lo tanto, esto es Q por E va a ser igual a ¿quién? A Q por B por B. Esto se va y me queda que B va a ser igual a E sobre B. Aquella partícula que ingresa por acá, cuya velocidad es esta, de las relaciones que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético, va a pasar derechito por acá. No se desvía. Cualquier otra que venga con otra velocidad se terminará desviando y no podrá salir de esta zona de campo. ¿Entienden? Entonces, el espectrógrafo de masa, ¿qué es lo que hace? Acá hay una placa donde impactan, y esto viene con cierta velocidad. Y acá hay una zona de campo magnético. En esa zona de campo magnético, ¿qué hace esto? Esto se desvía y va a impactar acá. El radio, esto tiene una unidad, está arreglado de alguna manera y entonces uno puede leer directamente el radio. Puede ser que sea así, puede ser que sea así, puede ser que sea así. Va a depender de qué es el radio. De la masa. De la masa de la partícula. La masa. De una relación entre la masa y la carga de esa partícula. ¿Entiende? Ah, bueno, ¿y eso para qué se usa? ¿Para qué se usaba? Para clasificar los isótopos. Para medir los isótopos, ¿puede ser? Exactamente, para clasificar los isótopos. Así es. Bueno, eso es lo que es. Esto sería el selector de velocidades y armado todo este conjunto es el espectrógrafo de masa. ¿Sí? Bueno. Y el ciclotrón, yo les voy a contar cómo es, después ustedes lo ven, pero yo les voy a contar cómo funciona. Son 2D. Son 2D. ¿Qué pasa aquí? Entre esto y esto se aplica una diferencia de potencial. ¿Sí? Yo pongo una partícula acá en el centro, ahí. Ustedes no veían Pinky Cerebro, ¿no? El dibujito. ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, ¿sabían que Sí, profe. Cerebro qué quería hacer? Dominar el mundo, ¿no es cierto? Sí, profe.
Y no vieron ese capítulo donde el cerebro se pone a construir un ciclotrón y con esto iba, no me acuerdo si construir un nuevo mundo, explotar el mundo, una cosa por el estilo. ¿Ven? Antes en los dibujitos pasaban esas cosas. Ustedes ven Dragon Ball nada más, ¿no? Bueno, no sé ni qué veían ya cuando eran chicos, no sé ni qué había. Bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Yo tengo acá una partícula. Supongamos una carga positiva. Una carguita positiva. Esto está quietito acá. Yo quiero que se acelere para acá. ¿Qué tengo que hacer? Pongo una diferencia potencial. Esta zona, ¿cómo la tendría que hacer? Acá tendría que ser positivo y acá tendría que ser negativo, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, sí. Si esto es positivo, esto es negativo, esta carga positiva que está acá se viene hacia acá. O sea, hace esto, viene para acá. Lo voy a hacer más grande porque si no, no se ve bien. O sea que las dos mitades de circunferencia están conectadas a la fuente, ¿que no? Claro. Hay una placa ahí que ya lo ven. O sea, yo acá tengo mi carga positiva. Yo entre esto y esto, ¿qué tengo que hacer? Poner una delta de B. Si yo quiero que esto se venga para acá, tiene que ser esta positiva y esta negativa. Entonces viene para acá. Ahora, esta semicircunferencia va a tener un campo magnético. Este campo magnético lo puedo dibujar así. Entonces, carga positiva, regla de la mano derecha. Viene con cierta velocidad, campo hacia abajo, fuerza hacia acá. O sea que esto haría así, se desvía hacia acá. ¿Sí? Se desvía hacia acá. Así. Cuando llega acá, yo lo que hago es invertir esto. Entonces hago que ahora esta sea positiva y esta sea negativa. Entonces yo acá lo aceleré. Entra con cierta velocidad, mantiene esa velocidad. Cuando sale por acá, quiere salir con esa velocidad, pero como yo invierto, la vuelvo a acelerar para acá. ¿Se entiende? Pues yo invertí la polaridad. Antes esto era más y esto era menos, ahora es menos y más. ¿Se entiende? Lo aceleré y entra acá a una zona donde también tengo un campo magnético. ¿Qué automáticamente se va cambiando la polaridad o qué? Ya acá hay esto es una fuente, sí, que va alternando la polaridad, va cambiando la polaridad. Ah, bien, bien. Con una cierta frecuencia. ¿Sí? Hace de cuenta que hace esto. Una cosa así. ¿Sí? Bien. Entonces, como cambió, esto venía acá. Entra con cierta velocidad, esa velocidad la mantiene hasta que llega acá. Como esto se cambió, acá lo vuelvo a acelerar. Como lo vuelvo a acelerar, entra a esta zona donde hay un campo magnético y ¿qué hace esto? Esto hace otra vez una cosa así. Fíjense que ya el radio cambió, porque está acelerado. Por la aceleración. Sí, hay una aceleración. Claro, hay una aceleración. Sí, no te escuché, Martín, perdón. Que el radio aumenta por la aceleración, digo. Bien, sí, porque entra con otra velocidad acá, cambió la velocidad. Entonces, esa velocidad se mantiene hasta que llega acá. Y de nuevo vuelvo a cambiar esta polaridad. Cambio la polaridad, esto se vuelve a acelerar acá y esto ya me lo escribe en radio mayor. Luego vuelvo a cambiar la polaridad, lo acelero de nuevo y esto me lo escribe en radio mayor hasta que termina de salir del ciclotrón. O sea, yo lo que estoy haciendo es acelerando hasta que sale. ¿No lo vieron a Tony Stark cuando estaba trabajando con esto? ¿En qué película? Sí, profe, cuando rompe toda la casa para armar el ciclotrón. Sí. Exactamente, sí, no me acuerdo cuál es. Es la 3. Que pone el escudo del Capitán América debajo. Cuando arma Claro, la 3.
el otro reactor, el nuevo, con la partícula. Exactamente. Entonces, ¿el qué necesitaba? Mucha energía. Necesitaba mucha energía, entonces lo acelera, lo acelera, lo acelera, lo acelera, hasta que hace que impacte. No sé si leyeron alguna vez el artículo que ya se llamaba la partícula de Dios. ¿Y qué hicieron? Armaron un ciclotrón, eso estaba bajo tierra, era muy grande. Lo sí, lo aceleraron tanto y hicieron, impactaron dos partículas a un choque a una velocidad muy alta para ver qué sucedía y bueno, de ahí se hicieron ciertos experimentos. Algo pasaba después de esa colisión. ¿Sí? Hay muchas cosas interesantes para ver con esto. Bueno, entonces, este es el principio de funcionamiento del ciclotrón. El análisis se lo dejo para ustedes. Analícenlo. ¿Qué pasa? Esto se va acelerando por cada vuelta. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden encontrar la frecuencia del ciclotrón, la velocidad, el radio final, el radio inicial. Ojo que a esto, si nosotros lo aceleramos mucho, ya ya no podríamos usar las ecuaciones que venimos usando. Si la velocidad esta es muy alta, ya tendríamos que entrar con otras teorías relativistas. ¿Sí? Ya no podríamos usar las mismas ecuaciones de velocidad y demás, porque ya nos estamos yendo muy arriba de la velocidad. Estamos acercándonos a la velocidad de la luz, cosas así. No sé, no a la velocidad, no exactamente a la velocidad de la luz, pero tenemos una velocidad muy alta. ¿Entiende eso? Hay que entrar con relatividad, sí. Una pregunta, ¿el campo magnético puede ser entrante o saliente? Porque en la teoría decía que el imán, digamos, sobre el cual se colocaban los semicírculos, generaba un campo magnético saliente. Sí, ¿Pero puede ser entrante también? También, lo que pasa es que en lugar de que lo hagas girar así, si estuviese entrante para acá, pues lo harías girar al revés. ¿Entiendes? ¿No depende de la carga también, profe? Sí, pero normalmente se trabaja con carga positiva. Por eso les dije, yo acá estoy poniendo una carga positiva. ¿Sí? Porque fíjate que si yo quiero poner acá una carga negativa, ¿cómo tendría que ser este que tengo acá? Este tendría que ser negativo y este positivo para que se vea traído para acá. Cuando venga acá, si el campo que yo dibujé es entrante, ¿esto para dónde se me va a desviar? Se me va a desviar al revés. Entonces yo lo que tengo que hacer es que sea saliente. Si es saliente, ahí me va a hacer el mismo recorrido que esto. No depende cómo lo dibuje. O sea, es la interpretación que le dé, pero no hay problema. O sea, vos lo podés dibujar como vos quieras, siempre y cuando interpretes lo que está pasando. Profe, disculpe. Yo mandé un ejercicio al grupo, al grupo de WhatsApp, no sé si lo podría ver, que combina un acelerador de partícula, un selector de velocidad y un detector de masa. Ya lo abro, si seguro se va a cortar ya la conexión, ya volvemos a abrir otra sala. El que dice ejercicio problema 4. Sí, profe, ese. Ya lo mostramos. Buenas, buenas, ya estamos de nuevo. ¿Están todos? ¿Sí? 26 eran 40, ¿qué pasó? Bueno.
¿Charlaron entre ustedes para que tengamos una clase extra o no? Elijan un día de la semana que viene, tengamos una clase extra donde hagamos un repaso general. Yo les preparo una serie de ejercicios, si quieren así lo discutimos. ¿Les parece? Así hacen un repaso general para el parcial. Profe, podría ser lunes, porque el lunes es feriado, creo. Y ahí ya creo que Ah, muchos tendremos libre, ese día bueno, libre. bueno. O quieren que el lunes adelantemos con lo del práctico y dejemos el martes y el jueves para lo demás, o prefieren que el lunes hagamos repaso de lo que ya vieron hasta acá. Bueno, me avisan después por mensajito. Pongan la hora ustedes el lunes, no tengo problema, yo ustedes dicen la hora y lo hacemos. Profe, gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, a ver, veamos entonces el problemita este que a ver, ya les comparto. Bien. A ver, denme un segundito, chicos. Chicos, vayan planteando el ejercicio este. Denme un segundito, yo termino con una cosita que pasó acá y ya estoy de nuevo con ustedes. Pero planteanlo. Bien, profe.
¿Cómo le fue? ¿Pudieron plantearlo? Estoy en eso, profe. Bueno, veamos juntos. Dice, diseña y calcula todos los parámetros de las 3 etapas de un espectrómetro de masas, acelerador, selector de velocidad y detector de masas, el cual será usado para detectar los isótopos de carbono 12, 13, 14, cuenta con una fuente de potencial regulable de hasta 340 voltios. O sea que ahí lo que les están dando ya es la diferencia de potencial que ustedes pueden aplicar para acelerar eso, ¿sí? Imanes que pueden generar un campo magnético de 0,07 Tesla y dispone de un espacio suficiente para que el radio de giro máximo sea de 20 centímetros. ¿Sí? Considere que la separación máxima de las placas para el selector de velocidades debe ser de 5 centímetros. Bien. Los átomos de carbono se ionizan mediante un bombardeo de electrones antes de ingresar a la etapa de aceleración y les dan la masa de carbono 12, carbono 13 y de carbono 14. Bien. A ver. ¿Qué podríamos hacer con esto? Primero, lo primero que hay que hacer es que ingrese al selector de velocidades con cierta velocidad. ¿Sí? Les dan el campo magnético. A ver qué les dan. El campo magnético. Si yo tengo esa potencial regulable hasta 340 voltios, que es la fuente que voy a usar, y les da la separación máxima de placa del selector de velocidad 5 centímetros. Está la separación de la placa del selector y les dan la diferencia de potencial. Por lo tanto, tienen el campo eléctrico que puede haber ahí entre esas placas, ¿verdad? ¿Se entiende? A ver, les comparto la... A ver, espérenme un cachito, chicos. Espérenme un cachito. A ver, a ver. Yo les voy a hacer un planteo y ustedes lo desarrollan y después me lo mandan a ver qué resolvieron. ¿Sí? Sí, ya lo veo, María José. A ver. ¿Sí? Entonces, a ustedes les están dando una placa y otra placa. Les dicen que tienen una separación máxima entre esas placas que le llaman D. Esta separación ustedes les pueden aplicar una diferencia potencial con una fuente regulable, un delta de B que es de hasta 340 voltios. Más de eso no le pueden aplicar. Tienen esta separación, o sea que delta de B que es igual a E por D, y acá sacan el valor del campo eléctrico. Ya tienen el campo eléctrico que va a haber entre estas placas. El valor del campo magnético ya se los dan. ¿Sí? Ya les dan el valor del campo magnético que ustedes aplicarían acá. Bien, entonces yo puedo encontrar la relación que va a ser para el selector de velocidad que vimos anteriormente, ¿cómo les quedaba? ¿Se acuerdan de eso? Si el selector de velocidad... Profe, ¿podría volver a repetir ahí? Se me entrecortó. Bien. A ustedes les dan la separación que hay entre... Les dan dos placas y hay una separación
que ya está definida entre las placas. Y les dicen que hay una diferencia potencial máxima que pueden aplicar de 340 voltios con esta fuente que es regulable. Entonces con esto y esto yo ya tengo el campo eléctrico. ¿Por qué? Delta de B es E por D. De acá saco E. ¿Sí? La velocidad la obtengo ¿de dónde? Q por E es igual a ¿quién? Q por B y por B. O sea, de la relación entre E y B, sé qué velocidad tiene que venir por acá. O sea que este B va a ser E sobre B. Tengo la magnitud del campo que tengo que tener y tengo el campo magnético. El campo eléctrico ya lo determiné. El campo magnético lo tengo, por lo tanto puedo saber qué velocidad tiene que tener la partícula que viene por acá. O sea que yo la tengo que acelerar acá. Yo tengo una partícula que está quietita y la tengo que acelerar para acá. O sea que si yo arranco desde cero, yo tengo mi selector de velocidades. Esto recuerden que tiene que ingresar por acá. Y tiene que salir por acá. Y el espectrómetro de masa es una cosa así, el espectrógrafo. ¿Sí? Por acá, las que pasen derechito van a tener que tener una velocidad que sea igual a E sobre B. Pero como esto está quieto y yo lo tengo que acelerar, ¿qué puedo hacer? Puedo poner una placa acá y otra acá. Y a esta placa que está acá le aplico una diferencia de potencial para acelerarla de acá hasta acá, para que llegue a esta velocidad. Ahora, si simplemente con dos placas no me alcanza para que llegue a la velocidad que yo quiero acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy a tener que poner un ciclotrón. Capaz que esta diferencia de potencial yo lo acelere una vez y media o una vez y lo mande por acá con cierta velocidad. Por eso tengo que hacer todo el diseño de esto. Capaz que para poder lograr, porque recuerden que la separación máxima que puedo tener entre placas me lo dan y el valor máximo de diferencia potencial me lo dan. Si con eso me alcanza para llegar a esta velocidad, está bien. Si no me alcanza, voy a tener que poner un ciclotrón. Esto pasa por acá y les dicen que el radio máximo, les dan un dato que es el radio máximo. Si yo tengo ese radio máximo, recuerden que hay una relación entre la masa y la carga. Y a ustedes le están dando la masa del carbono 12, 13 y 14. Entonces tengo que ver cuál es mayor o cuál me va a describir el radio más grande. Porque esto era Q por B era igual a ¿quién? A la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? O sea que el radio era igual a ¿quién? El espejo de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría? Masa por velocidad. Masa por velocidad sobre Q por B. Fíjense ustedes que si la masa es más grande, el radio va a ser más grande. O sea que me dicen que puede describir un radio máximo de 20, ¿no es cierto? Porque yo podría partir desde acá, o sea, puedo partir desde acá para ir a acá. Entonces, yo lo que tendría que hacer, si yo tengo un radio máximo, que me lo dan como dato, no me acuerdo cuánto era, tengo la carga, tengo el campo magnético, tengo la masa, de acá yo voy a obtener primero mi velocidad para la partícula que tiene mayor masa. Pero esa no va a ser la mayor velocidad va a ser para la partícula que tiene la menor masa, ¿no es cierto? O sea que yo la tengo que acelerar a esa velocidad. Entonces, con esta velocidad que tengo acá, me vengo para atrás, juego con esto, y veo si se puede dar esto, y después vuelvo para atrás para ver si la puedo acelerar a la velocidad que necesito para llevarla, para que trabaje dentro de este espectrógrafo de masa. ¿Se entiende más o menos? O sea, ustedes tienen que trabajar con los elementos que le dan. Entonces, con lo que ustedes ya saben, tienen que hacer ciertas combinaciones para lograr armar todo este dispositivo. ¿Sí? Profe, o sea que desde el inicio trabajamos con el isótopo con masa más pequeña, ¿que no? Pues sí,
En definitiva, sí. Pero fíjense, sí, en definitiva, sí. Sí, para que saquen el valor de velocidad más alto, sí. Claro, porque si no después se haría más largo el cálculo. Exactamente, sí. O sea que tendrían que arrancar desde acá para acá. Para ir diseñando desde acá, van diseñando para atrás. ¿Sí? Bueno, chicos, discúlpenme, justo pasó una cosa acá en casa. Los libero. Pónganse de acuerdo, me mandan un mensajito, entonces el lunes, ¿a qué hora quieren que nos juntemos? Si quieren, planteamos lo que les quedó pendiente de esto, vean el efecto Hall, necesito que vean el efecto Hall, y de ahí nos ponemos a ver fuerza en conductores, y ya queda de repaso el resto. Bien, profe. Bueno, resuelvan el práctico, no se quieren, terminen el práctico de circuito y resuelvan esto. Estamos en contacto. Sí, todo lo que quieran. Ya les voy a responder. Y algunos creo que no les respondí, ya les voy a responder hoy. Bien. Gracias, profe. Gracias a profe. ustedes. Nos vemos. Profe, nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.